Muy bien, les vamos a pedir que vayan tomando asiento para poder comenzar con nuestro estudio, hacer algunas preguntas al principio. Hemos tratado de profundizar mucho más en esta oración que el Señor Jesucristo enseñó como modelo, no como algo que tenía que repetirse permanentemente con todas sus palabras, como hemos dicho, sino como un modelo que establece principios de cómo debe ser la oración. Hemos tratado de ir profundizando y por eso durante 3 estudios consecutivos nos hemos quedado en el versículo 2, 4 estudios en realidad, donde vimos a quién se oraba, Dios Padre, eso es lo que dice. Diréis así, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es lo primero que vimos. Lo segundo son las peticiones. Comenzamos a hablar sobre ese tema. Santificado sea tu nombre, la primera petición, que no tenía que ver con que Dios fuese más santificado, recuerdan, más santo, porque Dios no puede ser más santo, es perfecto en sí mismo, de tal manera que está hablando de la manera en que los creyentes han de honrar al Señor a través de una vida coherente y consistente con la santidad que Dios demanda. En segundo lugar, la segunda petición es venga tu reino, estamos en Lucas 11, versículo 2, venga tu reino. Y ahí hablamos también de lo que implicaba el reino de Dios, porque a veces estos conceptos tienen más de una aplicación o más de una implicación. Es decir, no significa solo orar que el reino de Dios literal venga y se establezca en la tierra, sino que el reino de Dios es un presente continuo desde el momento en que el Señor apareció. De hecho, cuando la Biblia traduce la frase del Señor en su predicación, cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, literalmente está viniendo. Eso también se podría traducir así. El reino de los cielos se está viniendo. Vino con el Rey Jesús y sigue manifestándose en el día de hoy, en el presente, al ir extendiéndose por medio de la salvación, por medio de la arrepentimiento y la salvación de muchas personas. Se está extendiendo el reino de los cielos y abarca mucho más cada vez hasta que el Señor venga por nosotros. Y luego está la literalidad de esta petición, que el Señor va a establecer su reino por 1000 años, como bien sabemos. Ahora vamos a ver lo tercero, que tiene que ver con la tercera petición, que es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios también en cuanto a concepto bíblico ha sido mal interpretada durante muchas veces, durante mucho tiempo quizás, o no ha sido explicado, o no ha sido entendido, o ha sido tergiversada en cuanto al concepto, lo que significa bíblicamente esto. De hecho, me acuerdo que durante mucho tiempo la gente decía, ¿cómo conocer la voluntad de Dios en este aspecto de mi vida, en este otro, en cuanto a las decisiones que tengo que tomar? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Y esa era una pregunta recurrente. El teólogo que ya está con el Señor, R.C. Sproul, decía que de todas las cartas que llegaban o todas las preguntas que se le hacían como pastor tenían que ver con eso. Pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en este aspecto de mi vida o en este otro aspecto? Y la verdad es que es una de las cosas más interesantes cuando lo vemos teológicamente, es decir, cuando profundizamos en este concepto. Hágase tu voluntad. Y la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? Y allí necesitamos profundizar entonces, y eso es lo que haremos en esta tercera petición, considerando que estas 3 peticiones tienen el propósito de honrar a Dios, glorificar al Señor. Y ese debe ser el avance también, la concepción y el deseo y el anhelo de cada uno de los creyentes, de que esto se realice a plenitud. Por supuesto que el avance del reino y que el Señor sea honrado debe ser uno de los deseos más grandes que debemos tener en nuestro corazón respecto a Dios, porque de hecho esa es la razón de nuestra existencia. Dice, para gloria mía los he creado, los formé, los hice, Isaías 43:7. Ese es el propósito de lo que somos como seres humanos. Pero esto de que el Dios sea honrado, que su reino avance y se extienda, está íntimamente unido con que se haga la voluntad del Padre. Y por eso es pertinente la tercera petición. Por tanto, esta tercera petición, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es el corolario, es como
la conclusión perfecta a lo dicho anteriormente, a las peticiones que se hicieron anteriormente. Que el nombre de Dios sea exaltado y su gloria manifestada en la vida de los creyentes, santificado sea tu nombre, que su reino sea extendido en esta tierra a la espera de su manifestación literal, venga tu reino, se verá plenamente realizado en la medida en que la voluntad de Dios sea obedecida en la tierra, así como en el cielo lo es. Hágase tu voluntad. Estas son las tres frases que resumen estas tres peticiones. Están unidas una con la otra, como bien decimos, y la última es la conclusión a todo lo anterior. De tal manera que cuando oramos en esta dirección, esta petición es una acción de adoración a nuestro Dios. Queremos que que su gloria sea manifestada y que Él sea exaltado. Y entonces, por eso necesitamos orar en este contenido, con este contenido. Ponemos la mirada en Dios, queremos que Dios sea exaltado y entonces pedimos que sea su nombre santificado a través de su pueblo, que su reino esté viniendo a través de la predicación del Evangelio y la salvación de muchas personas más hasta que se establezca su reino literal. Y en tercero, queremos que su voluntad sea hecha. De hecho, que la voluntad de Dios se haga está personificada en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es interesante. Vamos a ver algunos textos bíblicos donde podemos apreciar claramente que esa es la razón principal por la cual Cristo vino del cielo a la tierra y se hizo hombre y compartió nuestra naturaleza. El propósito principal está manifestado en la Biblia por el mismo Señor Jesucristo y posteriormente también por los que lo siguieron. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en Juan 6:38. Juan 6:38. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Esto se lo dijo a la multitud. Miren, es muy interesante lo que dice porque el mismo Señor Jesucristo dijo cuál era la razón por la cual vino a esta tierra. Y miren lo que dice el versículo 38 de Juan 6. Porque he descendido del cielo, miren, esta es la razón, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo ven? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evidentemente el Señor Jesucristo lo dice allí como hombre, como 100% hombre en este sentido, cuando dice no para hacer mi voluntad, porque evidentemente como Dios, que era 100% Dios también, siempre la voluntad de Él fue coherente con la voluntad del Padre, de tal manera que aquí lo dice en este sentido. Pero dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es el propósito, este es el objetivo que yo persigo al venir a esta tierra. Lo dijo proféticamente David en el Salmo 48. Recuerdan también que es una profecía del Señor Jesucristo. En este Salmo, en el versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y ahí hay una asociación, no sé si lo notaron. Primero está el deseo del Señor Jesucristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay satisfacción en hacer la voluntad del Padre. Pero luego dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Y ahí hay una asociación. No sé si lo captan. La asociación es que la voluntad de Dios está asociada directamente con la palabra de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y es otra manera de decir, tu ley es la que rige mi vida. Tu palabra es la que rige mi vida. De tal manera que cuando yo me someto a tu voluntad, me someto a tu palabra. Y cuando hago eso, estoy cumpliendo con el propósito de mi venida a esta tierra, para juntar los dos versículos, esto que hemos mencionado. Ahora, esto se cumplió plenamente, como lo atestigua el escritor de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 10 ahora. Y vamos a leer del 1 en adelante, pero yo quiero quedarme especialmente en el versículo 7. Otra vez, tiene que ver con la misma verdad que proféticamente se dijo 1000 años antes de Cristo por el rey David en el Salmo
en el Salmo 40 y ahora se cumple plenamente con la venida del Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos mira hacia atrás y dice, esto que dijo David se cumplió plenamente en la persona de Cristo. Hebreos 10.1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, aquí está haciendo una comparación, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Estos 3 versículos está hablando de la ley, de la ceremonia, de los animales que se llevaban con el propósito de hacer sacrificios para acercarse a Dios, donde un animal inocente moría en lugar del hombre culpable. Esa era la ilustración ceremonial. Versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, es decir, eran incapaces para quitar completamente los pecados, y lo que hacían era cubrirlos circunstancialmente. Allí la palabra cubrir en el Antiguo Testamento, que la palabra kafar en hebreo, que significa eso precisamente, cubrir, colocar algo sobre. Por lo cual, y aquí está la solución, ahí está el problema, es incapaz la ley para cumplir con esto. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aquí está citando el Salmo 40, versículo 6 al 8. Más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí el que habla es el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué cosa? Para hacer tu voluntad. Otra vez dice que el propósito es hacer la voluntad de Dios. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Lo notan? El hacer la voluntad de Dios estaba impregnado en el corazón del Señor Jesucristo. De hecho, el versículo 10 dice, versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, que era el cumplimiento perfecto a través de su sacrificio. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. De allí la eficacia, la perfección del sacrificio de Cristo, que no tenían los sacrificios de animales. Entonces, lo que está diciendo una y otra vez es que la voluntad de Dios era la razón de su venida a esta tierra. El deseo y el anhelo de Jesús era hacer siempre la voluntad de Dios. Ya en el proceso de su ministerio terrenal, le dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el contexto de la conversación con la mujer samaritana, Juan 4:34. Allí le está diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Noten, y que acabe su obra. Es decir, había un plan predeterminado y en este plan decía que el Hijo venía con el propósito de hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Casi al final de su vida oró, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso lo oró en Juan 17:4, en la famosa oración sumo sacerdotal poco antes de ir a la cruz. ¿Qué es lo que estaba diciendo con eso? Estaba diciendo, Padre, hice lo que tú me dijiste que hiciese. Hice lo que tú me encargaste, la obra que me diste que hiciese, la hice tal cual como tú me lo pediste. Muy poco tiempo después, en el huerto de Getsemaní, en medio de una angustia indescriptible, oró al Padre, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, tu voluntad es la que tiene que hacerse. ¿Notan? Entonces, hacer la voluntad de Dios estaba personificada, encarnada en la persona del Señor Jesucristo de una forma palpable. Él cuando enseñó esta oración, hágase tu voluntad, oraréis así, no solo le estaba diciendo, tienen que hacer esto, sino que yo lo he hecho. Esa es la razón por la cual viene a esta tierra, el hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sobre la base de esta autoridad incuestionable, enseñó a sus discípulos en Marcos 3:35, y ahora viene la aplicación para sus discípulos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Es decir, ese tiene una relación estrecha conmigo, estaba diciendo en el contexto cuando vienen algunos y él estaba enseñando una casa y viene alguien y le dice, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y aquí contesta de esta manera. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué es lo que estaba diciendo a los discípulos? Su tarea es hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de su vida, como es el propósito también del Señor Jesucristo. Porque obviamente todo aquel que hace la voluntad de Dios está siguiendo las pisadas de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos llamamos cristianos, estamos siendo llamados a andar por los pasos que el Señor anduvo. Este es el propósito supremo de la vida de Jesús, por tanto debe ser también el propósito supremo de la vida de los seguidores de Cristo. Pero alguien puede decir, pero si finalmente la voluntad de Dios será hecha sí o sí, porque Dios es soberano y preordena todas las cosas para cumplir con sus eternos propósitos, porque eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 11, habla sobre eso en específico. Dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, 11. Y entonces alguien puede decir, pero ¿para qué orar entonces que el Señor haga su voluntad si el Señor va a hacer su voluntad? Porque eso es lo que dice la Escritura. Él hace su voluntad, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero en la práctica esto parece contradictorio con ¿qué cosa? Con lo que vemos normalmente. No solo con lo que vemos externamente en nuestras sociedades, sino lo que vemos internamente en nuestro propio corazón. Porque ¿qué es lo que hay en nuestro propio corazón? No necesariamente la disposición para hacer la voluntad de Dios. Luchamos con eso, nos resistimos a eso. Y por eso es una tarea titánica que dura toda la vida, como dijo el apóstol Pablo cuando enseñó sobre ese miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Recuerdan? Es una lucha permanente que tenemos para hacer la voluntad de Dios. Pero Dios hace como Él quiere. Bueno, ¿cómo? Si Dios hace como Él quiere, ¿por qué? Entonces lo que vemos externamente es el caos, es la rebelión constante en contra de Dios y su palabra, y también en mi propio corazón hay esta negativa predisposición. ¿Por qué entonces? Parece una contradicción. Pero en la práctica no es una contradicción. No es una contradicción. De hecho, es una comprobación de que la voluntad de Dios tiene dos partes esenciales. Que cuando se habla en la Biblia de la voluntad de Dios, no siempre se habla del mismo tipo de voluntad. Y eso es lo que vamos a ver ahora y vamos a profundizar un poco más. Y esta aparente contradicción desaparece cuando entendemos qué significa la voluntad de Dios. Eso lo vamos a dilucidar para saber qué estamos pidiendo cuando oramos hágase tu voluntad. Existen dos aspectos generales, como yo mencioné recién, en que se entiende bíblicamente la voluntad de Dios. No obstante, algunos teólogos dicen que son tres. Sin embargo, cuando lo vemos a la luz, voy a mencionarlo, estas tres posibilidades, a la luz de lo que dice el resto de la Escritura, y particularmente Deuteronomio 29, nos damos cuenta de que son dos en general que se pueden subdividir hasta que sean tres. Lo primero, algunos teólogos que dicen que hay tres posibilidades en este sentido de entenderla, vamos a ver la primera. La primera es la voluntad, le llaman legislante, soberana u oculta. A ver, lo voy a repetir si están tomando apunte. A veces uno habla muy rápido y no alcanzan a tomar apunte. Cuando se habla de tres posibilidades de entender la voluntad de Dios, la primera es legislante, soberana u oculta. Legislante, soberana u oculta. ¿Ya? Esa es la primera. Parece larga, ¿cierto?, la definición, pero tiene que ver con una legislación que al mismo tiempo la establece soberanamente Dios sin preguntarle a nadie y la va a ejecutar y la va a realizar. ¿Y oculta por qué? Porque nosotros no la conocemos. ¿Ya? Eso es lo primero. Esto se refiere entonces a la voluntad soberana de Dios donde establece todo lo que ha de acontecer en términos absolutos. Vamos a Deuteronomio 29, por favor, para que lo vayamos entendiendo. Y lo más importante, entendamos que esto no es una conjetura de algún teólogo, sino que es una realidad porque la Biblia así lo plantea. Deuteronomio
29, 29. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Noten lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Miren, secretas. Es decir, no son conocidas por nosotros. Yo voy a explicar después más detalladamente este concepto. A esta es la que le llaman los teólogos la voluntad legislante, soberana y oculta de Dios. En segundo lugar, esta es la primera frase, ¿cierto? En segundo lugar, está la voluntad establecida mediante las reglas. La voluntad de Dios es la establecida mediante reglas. Y a esta corresponde la segunda parte de la oración, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Lo notan? La primera no es revelada, pues es oculta y es soberana. Dios determina y en eso cabe el plan de Dios, el plan de redención. En eso cabe el hecho de que Cristo iba a morir en un determinado tiempo específico, en un lugar particular en Jerusalén, y que con eso iba a dar la posibilidad de redención a todos los que en Él creyesen. Eso estaba dentro de esta voluntad. Y la segunda es la voluntad establecida mediante reglas, es decir, mediante la revelación de Dios, y la cual apunta a lo que se revela, por supuesto, en las Sagradas Escrituras y en la conciencia de cada ser humano, porque el apóstol Pablo dice que los gentiles que no tenían ley, a diferencia de los judíos, tenían la ley escrita en sus corazones, dice, en sus conciencias, defendiéndolos o acusándoles su razonamiento. Y allí es donde obviamente la Biblia deja sin excusa a ninguna persona, porque alguien puede decir, pero a mí no me llegó la Biblia porque yo vivía en una tribu por ahí, pero tenías en tu conciencia lo bueno y lo malo, que es un sentido de moral que estaba presente allí. Ahora, a eso se refiere con la voluntad mediante las reglas, pero más específicamente a lo que es revelado en la palabra de Dios. Ojo con la primera. La voluntad soberana o legislativa de Dios, o legislante y oculta, no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia. Es decir, todo lo que hagamos nosotros no va a cambiar la voluntad de Dios soberana. La segunda, esta que está establecida mediante las reglas, sí puede ser violada. Y de hecho, lo es normalmente. Por ejemplo, no matarás. ¿Qué es lo que vemos en la práctica? Muchos asesinatos. No adulterarás, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Mucho adulterio. No codiciarás, ¿cierto?, los bienes de tu prójimo, ¿qué es lo que vemos? Es precisamente eso. De tal manera que esta sí puede ser violada o desobedecida, aunque no tengamos el derecho de hacerlo, porque nunca Dios nos dio el derecho de hacerlo. Dios dijo, esta es mi voluntad revelada y tú tienes que cumplirla. Y no puedes decir, no la voy a cumplir porque entonces vas a tener consecuencias. Pero lo que ocurre con el mundo en general es que eso ocurre. Es decir, nadie se somete a esta voluntad fácilmente. Y finalmente, la tercera es la voluntad de disposición de Dios. Por ejemplo, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de disposición de Dios. Pero no es la voluntad de decreto de Dios o la voluntad soberana de Dios, ni es tampoco la segunda, la de reglas establecidas que Dios lo establece como una promesa. Mucha gente piensa eso cuando se dice Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es la determinación de Dios. No es la determinación de Dios. Eso es la disposición de Dios. Voy a mencionar otro, donde dice que Dios no se complace con la muerte de los impíos. Esa es la voluntad de disposición de Dios, ¿se fijan? Pero igual condena al impío. ¿Se dan cuenta? Es decir, esta es la voluntad de Dios. Dios quisiera que todos fueran salvos, pero no todos van a ser salvos por la voluntad soberana de Dios. Entonces, en esta voluntad de disposición describe la actitud de Dios, lo que agrada a Dios, y es consistente con la segunda. Ha sido revelada en la palabra.
Por eso lo que acabo de citar está revelado en la Escritura. Y trata de la obediencia o de desobediencia a sus mandatos. Obviamente Dios se deleita en la obediencia, lo contrario, la desobediencia trae el disgusto de Dios sobre nuestras acciones, por supuesto que sí. No sé si entendieron las tres que acabamos de mencionar. Ahora, lo que yo veo en Deuteronomio 29 son dos, esencialmente. Pero la segunda es la que parten en dos. No sé si se alcanzaron a captar. La segunda tiene que ver con la voluntad revelada de Dios a través de su palabra. Y esa es la que es violada muchas veces, y diría yo, generalmente es violada. Y esto tiene que ver con la disposición de Dios. Yo quiero esto, pero muchas veces eso no ocurre. Entonces Dios tiene la disposición en la segunda, pero no ocurre lo que Dios desea, anhela que se cumpla. ¿Eso significa que Dios es impotente? No, porque lo que significa que Dios es omnipotente está grabada por la primera voluntad. No sé si lo capta. Es decir, por la voluntad soberana de Dios. Dios decretó lo que iba a ocurrir en todo el mundo hasta el final de los tiempos perfectamente, y nada de eso va a faltar. De tal manera que Dios no es impotente. Si Dios hubiese establecido en esa voluntad que todo el mundo se salvaría, todo el mundo se salva. Pero en esta otra no es así. Dios dice, este es el camino, pero el hombre es el que se somete a ese camino y va por él o no. Cuando el Señor nos dice que oremos, hágase tu voluntad, ¿cuál de estas creen ustedes que se está refiriendo? A ver si entendimos lo que acabamos de decir. Dios no va a decir, mira, el Señor Jesucristo nos va a decir, oran al Padre, hágase tu voluntad, cuando la voluntad soberana se va a hacer sí o sí. Y además yo no tengo idea, porque está en su secreto, le pertenece a Él. Por lo tanto, la segunda viene siendo segunda y tercera, y yo diría, y ahora voy a decir yo por qué yo me quedo con 2 en vez de 3, es porque la segunda es con la cual tenemos que ver nosotros. Miren, Deuteronomio 29. La primera está clara, ¿cierto? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí hay una. La segunda, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, es decir, son inviolables también, es decir, inviolables en el sentido que son imposibles de cambiar, de modificar. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está. ¿Ven? Es decir, para la obediencia a esto. ¿Pero qué es lo que vemos? Desobediencia. ¿Qué pedimos? Que se obedezca al Señor. Y noten una cosa interesante. Dice, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se cumple perfectamente en el cielo. Los ángeles santos obedecen 100% y perfectamente a lo que Dios determina. Pero en la tierra, sus criaturas, que son menores, no ocurre lo mismo. Por la rebelión que se produjo en el huerto de Edén y que trajo como consecuencia lo que bien sabemos, la depravación total del corazón humano. Y entonces, esta segunda no es cumplida. Y fíjense cómo está en coherencia con las 2 anteriores. Santificado sea tu nombre. ¿Cuándo el nombre de Dios es santificado por los suyos? Cuando obedecemos su voluntad. Venga tu reino. ¿Cuándo viene su reino? Esa persona que ingresa al reino de los cielos a través de la conversión va a tener la tendencia, el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios. ¿Ven cómo las 3 tienen coherencia, consistencia, se amalgaman de una u otra manera? Ahora, en esta doble división que yo menciono también, que contienen las 3, pero la podemos agrupar en 2, vamos a hacerlo a través de dos frases importantes aquí que yo voy a explicar con más detenimiento. La primera es que Deuteronomio 29, la primera parte, habla de la voluntad decretiva de Dios. Y este es el nombre que le vamos a dar, que no es un nombre que yo inventé, es un nombre que también le dan los teólogos, la voluntad decretiva de Dios o la voluntad de decreto de Dios. ¿Por qué decreto? ¿En qué sentido? En que Dios actúa como un legislador y Dios dice decreto que
esto se haga así. Y esa no se puede tocar, va a ser así. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, aunque el infierno se rebele contra la iglesia, ¿qué dice la Escritura? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y por qué? Por la iglesia, no por la iglesia, sino por el decreto de Dios. ¿Entienden? Es decir, por ejemplo, que cada uno de nosotros con nombre hayamos sido escogidos antes de la fundación del mundo y en un momento dado íbamos a llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, esa es la voluntad de decreto de Dios. Eso no va a cambiar. Nadie la puede modificar en el proceso, nadie. El hecho de que aquellos que hemos sido elegidos hayamos sido llamados en un momento determinado de la historia de nuestra vida a salvación, eso nadie lo podía cambiar, nadie lo podía modificar. Y el hecho de que esos llamados seamos glorificados un día, para usar las palabras del apóstol Pablo, eso nadie lo puede evitar también. Por eso es que la salvación no se pierde. ¿Lo entienden? Porque los elegidos fuimos llamados, los llamados fuimos redimidos y los redimidos somos glorificados. Esa es la voluntad de decreto de Dios. No depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. A eso se está refiriendo lo primero. Y la segunda voluntad es la voluntad preceptiva de Dios. A ver, la primera es la voluntad decretiva de Dios, la segunda es la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios se llama así por precepto, es decir, por lo que ha sido revelado claramente en las Escrituras. ¿Cuál es la síntesis de esto? Los 10 mandamientos. Porque todo el resto de las normas que Dios establece de estilo de vida en nuestra relación con Dios, en nuestra relación entre nosotros, está dada o surge de estos 10 mandamientos. De estas dos tablas de la ley. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, los segundos tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hace el hombre? Todo lo contrario. Dios dice, no te inclinarás a ella ni les honrarás. ¿Qué es lo que hace el hombre? Exactamente eso. Es decir, lo que Dios ha establecido es la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad de decreto de Dios no puede ser violada, ni cambiada, ni modificada, absolutamente nada. La voluntad preceptiva de Dios, sí, aunque no puede ser cambiada porque es como vimos el otro día en la predicación del domingo, es inmutable, no obstante, el hombre sí la pasa a llevar. Muchas veces, y diría yo en forma permanente. Entonces entendemos mejor cuando leemos Deuteronomio 29. Fíjense que dice que la primera de esta voluntad es determinante y aparece fuera del alcance de nuestro conocimiento. Porque las cosas secretas, fuera del alcance de nuestro conocimiento. Y aquí dicen a quién pertenecen. Pertenecen a Jehová nuestro Dios. Yo quiero que vayamos entendiendo mejor esto. El plan de Dios, el propósito de Dios, los objetivos de Dios, todo eso nosotros no lo conocemos hasta que Dios lo vaya revelando si Él así lo dispuso. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 2. Aquí está muy claro, fíjense lo que ocurre. El apóstol Pablo usó muchas veces esta palabra, oculta, que ninguno conoció, que no fue conocida por los príncipes de este mundo, por lo cual si lo hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor. Fíjense, versículo 6, capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, miren, no de este siglo, o sea, estaba oculta a los hombres, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y aquí utiliza la palabra esta. ¿Por qué Pablo dice en misterio? Porque antes no fue conocido.
Era un misterio completamente. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Se dan cuenta? No era conocida. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Otra vez utiliza la palabra, miren, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí hay una palabra clave. La cual Dios, ¿qué cosa? Predestinó. Eso es el plan de Dios. Esa es la voluntad de decreto de Dios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre. Fíjense, es imposible de captar que el hombre pudiese conocerla. Eso es lo que está diciendo. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí cambia. El misterio fue revelado. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios reveló. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo cuando habla de misterio revelado siempre en sus epístolas? Al Evangelio de Jesucristo. Esta es la sabiduría oculta. Esto estaba en el plan perfecto de Dios, pero Dios la fue revelando en la medida en que Él consideró adecuado hacerlo para que nosotros llegáramos a conocer ese Evangelio. Porque si Dios nos revela, no hay ninguna posibilidad de conocer. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida si no tuviésemos el privilegio de haber sido, de haber recibido la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra? Sería imposible. Andaríamos a ciegas, a tientas, tratando de encontrar, porque había en el corazón, el Señor colocó eternidad en el espíritu del hombre, dice Eclesiastés, y había en nuestro corazón un deseo por algo supremo, por alguien supremo, pero no lo podríamos conocer si Dios no la revelara. Y Dios reveló esta parte específica aquí en Romanos capítulo 2, luego en otras cartas del Señor, Pablo va a hablar también de lo que significa esto que era incomprensible para nosotros y que llegó a ser comprensible en un momento dado. ¿Por qué? Porque Dios la reveló. Entonces podríamos decir que la voluntad de decreto de Dios, aunque no la conocíamos, Dios la va revelando en la medida en que Él quiere, en la proporción en la que Él estima conveniente y cuando Él así lo determina. Aquí está el plan de Dios para todos los tiempos, cuya forma y propósito solo está en la mente de Dios. En este sentido, hablamos de incomprensibilidad de Dios. Dios es incomprensible. Porque aquí hay algo que tenemos que entender. Nunca, nadie, ningún ser creado va a conocer a Dios plenamente. Yo quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. No significa que Dios no pueda ser conocido. Significa que Dios no puede ser conocido plenamente. Porque Dios es infinito. Entonces es imposible. ¿Qué es lo que conocemos de Dios? Algunos aspectos que Dios quiso que conociéramos de Él y que eran suficientes para nuestra salvación. Por lo tanto, en este sentido Dios es incomprensible, diciendo que Dios no nos ha revelado todo lo que podría ser conocido acerca de Él o de sus intenciones para el mundo. De allí que se llame oculta. A veces también a esta voluntad se le llama la voluntad absoluta de Dios. También se denomina la voluntad soberana de Dios y a veces se llama en teología la voluntad eficaz de Dios. ¿Por qué eficaz? Porque se va a cumplir plenamente. Esto es teología, pero al mismo tiempo es práctica. Si ustedes se fijan porque necesitamos saber qué es lo que Jesús quiso decir cuando le dijo, oren así, hágase tu voluntad. Necesitamos conocer la diferencia, distinguir entre la voluntad de decreto de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Estamos hablando ahora de la voluntad de decreto de Dios. Y normalmente hablamos de la voluntad decretiva de Dios, es decir, cuando Dios decreta soberanamente que algo va a suceder, eso mismo debe suceder, necesariamente debe suceder. La Biblia habla con frecuencia sobre la determinación predeterminada de Dios, donde cuando Dios ha decretado de toda la eternidad, por ejemplo, que Cristo, como dije, muriera en una cruz, en tal lugar, en tal momento, en tal circunstancia, eso iba a suceder. Y eso lo dice Pedro, lo reconoce en su primera predicación en el día de Pentecostés, y después también lo reconoce más adelante
cuando oran al Señor, cuando son amenazados para no hablar más en su nombre, se junta la iglesia, ora, y eso es lo que reconocen, que todo esto hicieron estas personas que se juntaron contra Cristo la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios había determinado soberanamente que sucediera. Ahora, esto no significa que Dios no nos haya revelado nada sobre sí mismo, porque estaríamos en tinieblas absolutas, ¿cierto? Y aquí está la otra voluntad, la voluntad preceptiva de Dios. Si a alguien se le ocurre una pregunta, por favor levante la mano y podemos responderla, ¿ya? No nos quedamos totalmente en la oscuridad para ir a tienta en búsqueda de nuestra comprensión de Dios. No es que Dios haya huido y esté completamente escondido y no nos haya revelado nada sobre sí mismo. No, el mismo texto que estamos revisando nos dice, mas las reveladas son para nosotros. Las reveladas son para nosotros. Aquello que le quitó el velo, aquello que descubrió Dios. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Noten cómo dice que Dios reveló a nosotros su voluntad y lo hizo por su palabra o por su ley. Aquí está otra cosa importante. ¿Por qué insistimos en el hecho de que solo se puede conocer a Dios a través de su palabra escrita? ¿Por qué? Porque la Biblia así lo establece, porque Dios se reveló a través de su palabra. Estas cosas que pertenecen a nosotros, por decirlo de alguna manera, o que son para nosotros, están en su palabra o en su ley, la cual estamos llamados a obedecer. Y esta es la voluntad preceptiva de Dios, derivada de precepto o mandamiento o ley. ¿Ya? ¿Hemos entendido hasta ahí? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿O son muy inteligentes o yo soy muy mal profesor? Una de las dos. Por tanto, cuando estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios, no podemos explicarla porque le pertenece a Dios. Cuando alguien dice, hermano o pastor o qué sé yo, cualquier hermano de la iglesia, le pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en este aspecto específico? Decimos, bueno, la voluntad de decreto de Dios, yo no tengo idea. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? Yo no sé. No te puedo decir esta es la voluntad de Dios porque pertenecen a Dios. Están en su voluntad de decreto. Pero la voluntad preceptiva de Dios, léela, estúdiala, conócela y vas a tener principios que aplican a esa situación. Y vas a poder tomar mejores decisiones al respecto. ¿Se dan cuenta? Es decir, hay una diferencia que debemos hacer. Ahora, noten que el mismo Señor Jesucristo, cuando los apóstoles, poco antes de ascender al cielo, le preguntan, Maestro, ¿cuándo restaurarás le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué es lo que responde Jesús? Miren lo interesante, y aquí está la voluntad de decreto de Dios. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. ¿Se fijan? Eso le pertenece a Dios, está diciendo, que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ven? Ahí no hay nada que hacer. A ustedes lo que les compete, inmediatamente le dice en el versículo 8 que tienen que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que a ustedes les compete, eso es lo que Dios ha revelado para ustedes y allí deben aplicarse aquello. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos escudriñar profundamente lo que Dios ha revelado, porque este es el camino que debemos seguir. Cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, no solo podemos conocerla, sino que tenemos el deber de hacerlo, y esto es importante. Alguien dice, ¿se puede conocer la voluntad de Dios? Sí se puede conocer la voluntad de Dios, y también se puede decir, y no se puede conocer la voluntad de Dios. Sí y no, parece extraño, ¿cierto? Sí se puede conocer y se debe conocer la voluntad preceptiva de Dios porque ha sido revelada. Pero no se puede conocer la otra voluntad de Dios que tiene que ver con el decreto eterno. Ahora, en esto que nos compete, que sí podemos conocer, tenemos el deber de conocerla y de hacerla, de cumplirla. Porque Dios la ha revelado por medio de su santa palabra. Esta es la voluntad que somos llamados a obedecer, según el texto en cuestión. La voluntad preceptiva de Dios, entonces, no solo puede ser resistida por nosotros,
sino que lamentablemente, debemos reconocerlo, se resiste todo el tiempo. Es decir, en forma natural se resiste. Y aquí estamos hablando de incrédulos y creyentes. El incrédulo no tiene ningún deseo de hacerla. El creyente tiene el deseo de hacerla, de cumplirla. Pero igual hay dentro de nuestro corazón una resistencia. ¿Verdad? Es decir, hay un deseo de que nosotros queramos seguir haciendo nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. No por ignorancia, que en este sentido, vamos a decir, el incrédulo tiene una pequeña excusa, porque no la conoce. ¿Cuál es por qué no vale esa excusa ante Dios? Porque tiene el deber de conocerla. ¿Cuál es respecto al creyente? Es que sí tiene la posibilidad de conocerla y sí tiene el deseo de conocerla, pero, y aquí está el problema mayor, no quiere hacerla, porque se opone a su voluntad. Entonces, cuando hablamos de la petición, hágase tu voluntad, estamos hablando de la voluntad preceptiva de Dios, la preocupación celestial de los cristianos, según Colosenses 3, versículos 1 y 2. Recuerden que está hablando de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, está hablando de que somos nacidos de una manera especial para mirar al cielo, para colocar nuestra atención en las cosas del Señor. Esto nos debe motivar a orar para que la voluntad de Dios se lleve a cabo por obediencia, de tal manera que se le pueda honrar por medio del testimonio de los creyentes. Esta voluntad se hace perfectamente en el cielo, de allí la referencia como en el cielo, así también en la tierra, de la misma manera. Esa es la petición que necesitamos hacer. Ahora, orar de esta manera implica también un compromiso de cada creyente. ¿Se fijan que decir santificado sea tu nombre significa un compromiso de nosotros para vivir de acuerdo a lo que Dios es? Sé santo porque yo soy santo. El decir venga tu reino, hay un compromiso por parte nuestro, porque ¿cómo se expande el reino en los cielos? A través de la predicación del Evangelio. Y el hecho de decir hágase tu voluntad, hay un compromiso de parte nuestra. ¿Por qué? Porque nos llama a conocer profundamente la voluntad de decreto de Dios a la cual nos está llamando a través de decir, hágase tu voluntad, y no podemos ser indiferentes a eso, sino que tenemos que ser diligentes al examinar las Escrituras y luego también tenemos que tener la disposición de nuestra voluntad para someterla a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay un compromiso que nosotros adquirimos cuando le dijimos al Señor, yo te voy a seguir. El Señor no nos impuso eso, ¿cierto?, a la fuerza, sino que nosotros lo dijimos, cuando llegó el Evangelio, nosotros lo entendimos por la acción del Espíritu Santo y voluntariamente tomamos la determinación de seguir al Señor, en ese sentido, humanamente hablando, y entonces tenemos un compromiso con Él y con su palabra. De hecho, el mismo Señor Jesucristo distinguió a los creyentes de los incrédulos hipócritas sobre la base de la obediencia. Notemos, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, son de los textos más terribles que nunca quisiéramos estar dentro de estas personas que el Señor menciona aquí. Dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es el estándar? Es decir, ¿cuál es la regla para esto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no está diciendo que la salvación sea por obra, sino que está diciendo que el hacer la voluntad de Dios es consecuencia de la salvación. De tal manera que estas personas pueden decir Señor, Señor, y en una reacción de tener una intimidad, una relación con el Señor y reconocerlo como tal, y sin embargo no hacer su voluntad. Y a estos a los cuales les dice en el versículo 23, entonces les declaré, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Lo notan? Es decir, hacer la voluntad de Dios es también, orar a que se haga la voluntad de Dios es también comprometerse a obedecer la palabra de Dios, porque esa es la voluntad prescriptiva de Dios. ¿Lo notan? Ahora, en este mismo contexto, pero en Lucas capítulo 6, versículo 46,
hay algo también muy interesante que tiene que ver con este mismo concepto del versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. Lucas 6, 46. En el contexto de la parábola de los dos cimientos, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, no hacen mi voluntad que yo declaré claramente a través de las Escrituras. No tienes excusa porque yo revelé mi voluntad. Esas cosas son para ti y para tus hijos para que las cumplas. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Cuál es el concepto de Señor? El que tiene autoridad sobre mí. ¿Y cómo se manifiesta esa autoridad de Jesucristo? A través de su palabra. Ahora, aquí tenemos que puntualizar la actitud que debemos tener al hacer la voluntad de Dios. Podemos decir, bueno, en un concepto equivocado, teológicamente hablando, podemos decir, bueno, Dios va a hacer lo que quiere. Como vimos al principio en la introducción, ¿se recuerdan? Sí, total, Dios va a hacer lo que quiere porque Él es soberano. Entonces, ¿para qué orar que se haga la voluntad de Dios? ¿Dónde está la falla en esa frase? Si total, Dios es soberano y va a hacer su voluntad lo que Él quiere. Entonces, ¿para qué orar? Señor, hágase tu voluntad. ¿Dónde está la falla? Está confundiendo la voluntad de Dios, no está distinguiendo. Hay un concepto erróneo teológicamente, ¿lo ven? Por eso es que es tan importante saber de qué se trata. Porque está confundiendo la voluntad de decreto de Dios con lo que se está pidiendo que tiene que ver con la voluntad preceptiva de Dios. ¿Lo ven? Él está diciendo, Dios va a hacer lo que quiere, así que ¿para qué? Y de hecho, estas personas entienden que incluso la soberanía de Dios es una situación determinista y fatalista. Total, Dios va a hacer lo que quiera, entonces yo me quedo con brazos cruzados, ¿para qué orar? ¿Qué es lo que hay en esa actitud? Hay una actitud errónea porque la persona no solo tiene una confusión teológica al respecto, sino que también está diciendo, bueno, si hay algo malo, bueno, Dios lo hizo. Total. No sé si entienden, hay como una actitud de desagrado con respecto a eso. Yo no quiero que sea así, pero va a ser así. Total, Dios lo quiso. ¿Ven que es una actitud equivocada? Ahora, aquí es muy importante esto. No solo hacer la distinción teológica, sino también entender que Dios obra a través de la oración. Y que Dios hace su voluntad a través de la oración. Por ejemplo, alguien puede decir, al conocer esto, que Dios escogió a los que iban a ser salvos antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿para qué orar por sus salvaciones? Pero justamente es lo contrario. Porque Dios es soberano y va a salvar a los que Él escogió, entonces yo sé que Él tiene poder y autoridad para salvar a aquellas personas. ¿Quiénes? No tengo idea porque está en la voluntad de decreto de Dios. ¿Se dan cuenta? En el fondo, si Dios no fuera soberano, no tendría sentido orar, porque no podría hacer lo que yo le estoy pidiendo. Pero porque Dios es soberano, es lógico orar, porque Él puede hacer lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, que haga lo que yo le estoy pidiendo, eso es otra cosa. Eso corresponde a su soberana voluntad. Entonces, hay un error en esto, porque estas personas finalmente, al tener una visión fatalista y determinante, se transforman en personas amargadas y sin gozo. Un segundo grupo de personas que oran con una actitud de resignación pasiva. Estas personas están diciendo, bueno, voy a orar porque tengo que orar. Y si Dios quiere, bueno, está bien que se cumpla esto, pero no tienen ninguna convicción en la oración. O muy poca convicción. Y esto ocurrió, ¿saben con quién? Tengo poco tiempo, voy a tener que apurarme un poco, pero en Hechos capítulo 12. Increíble, pero ocurrió con la iglesia primitiva. Cuando Herodes mató a espada a Jacob, el hermano de Juan, también apresó a Pedro. Capítulo 12, versículo 1 al 5, pero yo quiero quedarme en el versículo 5.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar una oración a Dios por él. Maravilloso, decimos nosotros, ¿cierto? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba intercediendo por Pedro. Qué precioso es lo que hace la iglesia primitiva. Pero ¿qué ocurre más adelante? Versículo 12. Todo el proceso anterior es la descripción de que Pedro fue librado milagrosamente de la cárcel, ¿cierto? Llega el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, donde se reunía la iglesia primitiva en Jerusalén, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, y seguramente orando por Pedro también. Ahora miren, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y cómo reaccionó la iglesia que estaba orando por Pedro? Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Cómo? Es su ángel, decían ellos. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Lo notaron? Estaban orando por la liberación de Pedro, y cuando el Señor responde a la oración de la liberación de Pedro, ellos no creen. ¿Qué significa? Que oraron con resignación, pero no con convicción. ¿Lo vieron? Es decir, querían que, Señor, queremos que Pedro salga de la cárcel, libéralo de la cárcel. Eso es lo que ellos pedían. Y luego, bueno, pero cuando Pedro vino, dijeron, no tiene que ser Pedro. Tiene que ser casi un fantasma. Lo cual era absurdo. Pero aquí había una debilidad también en el carácter de la iglesia, ¿se fijan? Entonces, estas dos actitudes, no obstante, la tercera es la actitud correcta. ¿Y cuál es esa actitud? Que oramos convencidos de que Dios puede hacerlo. No con la certeza absoluta que Dios responderá tal cual se lo estamos pidiendo, pero sí con la convicción que Dios puede hacerlo. ¿Entienden? Entonces le pedimos a Dios, Señor, haz una obra en este caso. Señor, por favor, obra en esta situación, con la certeza de que Dios sí lo puede hacer, pero no totalmente seguro de que esa específicamente va a ser la respuesta de Dios, pero que la respuesta de Dios va a ser buena. Entonces, este tercer grupo es el que está constituido por las personas que oran, como oró, por ejemplo, Elías. ¿Recuerda? La oración del justo puede mucho. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Elías oró para que lloviera y llovió. O sea, son situaciones específicas que se mencionan en la Escritura. No significa que todas las veces que nosotros pidamos algo a hacer eso, sino que significa que Dios puede hacerlo. Que Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Ahora, en este sentido, entonces, cuando nosotros hablamos de la oración como un mandato de Dios, es decir, como la voluntad también preceptiva de Dios. Notemos algunos textos así al pasar rápidamente. El Señor dijo una parábola de un juez injusto que finalmente facilitó la protección legal a una viuda desesperada porque ella no dejaba de pedirle una y otra vez, y el Señor dijo, esta viuda insistió hasta que el juez hizo lo que la viuda quiso. Y esa es una parábola para explicar la persistencia, la necesidad de perseverar en la oración. ¿Lo ven? En Lucas 18:1 en adelante está esto. Y el Señor lo aplicó de esta manera. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. El mismo Señor nos mandó a orar, ¿para qué? Para que a través de la oración la usara como instrumento para que Él hiciera su voluntad. ¿Se fijan? Este punto de vista además hace caso omiso al hecho de que la oración eficaz del justo puede mucho. El punto de vista que dice, ¿será o no será? ¿Puede ser quizás, a lo mejor? No, obviamente la oración del justo puede mucho.
una verdad confirmada por las numerosas respuestas que tenemos en las Escrituras. Por tanto, no orar en consecuencia es desobediencia a los mandatos explícitos de Dios, a la voluntad preceptiva de Dios. Por eso es importante orar. Es importante orar con estas cosas en nuestra mente. Voy a mencionar varias. Oramos que se haga la voluntad de Dios como respuesta a la rebelión contra Dios que vemos cada día en nuestras sociedades. Señor, haz tu voluntad, porque lo que estamos viendo es algo terrible. La gente, el hombre, los gobiernos, los estados se están rebelando contra tu santa palabra. Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como también se hace en el cielo. Sabemos que ninguna, y este es un concepto siempre que se ha escuchado que es erróneo, Chile para Cristo es mentira, Chile no va a ser para Cristo. Cuba para Cristo, no, Cuba no va a ser para Cristo. Eso es falso, no aparece en ninguna parte de la Biblia, no hay ningún principio que lo avale. Creyentes de Cuba, creyentes de Chile, creyentes de China van a ser salvados, es decir, personas específicas dentro de. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y esto está en coherencia con las peticiones anteriores. Cuando el Evangelio es predicado, la obra del Espíritu Santo se hace en el corazón de esas personas, obviamente esas personas van a querer hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces, nosotros, y no van a rebelarse más en contra de Dios, al menos en forma consistente nunca más, de tal manera que oramos para que, como respuesta a la rebelión contra Dios que vemos cada día en nuestras sociedades. Segundo, oramos que se haga la voluntad de Dios para que muchos otros vengan al conocimiento del Señor y a la obediencia de sus preceptos, como dijimos recién. Tercero, oramos que se haga la voluntad de Dios para someter nuestro orgullo, rebeldía y autosuficiencia. Señor, tú sabes que soy orgulloso, tú sabes que quiero imponer mi voluntad. Señor, sométela. Haz tu voluntad, no la mía, como dijo el Señor Jesucristo. Y ojo que es fácil decir eso, pero otra cosa es la lucha que tenemos con eso. Y por eso necesitamos orar, Señor, hágase tu voluntad, Señor. No quiero que mi voluntad se imponga más. Y tú sabes que yo soy soberbio y orgulloso en eso. Oramos que se haga la voluntad de Dios frente a la transgresión flagrante a su palabra, a sus principios. Lo que ocurre en los ámbitos, en cualquier ámbito de la vida, cuando vemos, por ejemplo, las leyes de aborto y todo este tipo de cosas, debemos orar. ¿Por qué? Porque se está transgrediendo un principio bíblico, para que el Señor haga su voluntad. Oramos que se haga la voluntad de Dios porque esto honra su nombre y permite que su reino se siga extendiendo en la tierra. Al menos todas estas últimas consideraciones conclusivas nos pueden motivar a orar mucho más, que se haga la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos como iglesia, porque tú nos apartas precisamente para poder escudriñar tu palabra, tu voluntad preceptiva, y para pedir, Señor, a ti. Oramos también en este sentido que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Señor, haznos ver que tu reino avanza y que tu nombre es santificado cada vez más. A pesar de lo que vemos externamente, Señor, tu gloria sea manifestada en todo lugar por medio de la salvación de muchos que deseen hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.